Buenos días para todos, bienvenidos a la última conferencia del 2018. En el día de hoy vamos a presentar el tradicional anuario de OPIPA. Nos acompaña el ministro Enzo Benech, nos acompaña el director de OPIPA Adrián Tambler y nos acompaña Ángela Cortelesi, economista técnica de la oficina. Para comenzar, le damos la palabra al director Adrián Tambler. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias a los que han venido a esta presentación, especialmente a los periodistas que nos acompañan todo el año. Bueno, finalmente, como hace 26 años, logramos llegar con un esfuerzo muy grande de todo el equipo de la oficina a presentar nuestro anuario, que bueno, como ya es una tradición sobre estas fechas, entregar un trabajo que implica un esfuerzo muy importante para los técnicos, porque trata de resumir buena parte de lo actuado, y para quienes llevan cadenas agroindustriales o siguen el monitoreo de esas cadenas, también implica empezar a pensar en la prospección de qué puede llegar a pasar el año que viene y arriesgar algunos números para adelante. También, como todos los años, no es solamente es un trabajo de la oficina nuestra, de OPIPA, sino que también recibimos, como todos los años y cada vez más, informes de otras unidades ejecutoras y asesorías del Ministerio que aprovechan, digamos, el libro, el anuario, para también promover o promocionar algunas políticas que llevan adelante. El anuario tiene tres grandes capítulos. Uno de ellos es el más tradicional, de monitoreo, análisis y seguimiento de las cadenas agroindustriales. Otro capítulo es sobre análisis de políticas y propuestas de política. Y el otro es sobre estudios técnicos, pensando un poco en información que nos pueda servir para proyectar el año. Eso se va a ver en cada una de los documentos. Muchos de los rubros del agro tuvieron algunas dificultades climáticas de mercado, o sea, podemos recordar el problema de la soja y la sequía, con los efectos que tuvo, el tema de la lechería, que bueno, más allá de también que el clima le puede haber afectado con sus problemas de mercado. Y bueno, eso implicó que durante todo este año, haciendo un balance del año, en la oficina, tuviéramos que concentrar más los esfuerzos técnicos en pensar en la coyuntura y no tanto, ¿sí? ¿Lo corregimos? No. Y no tanto en la prospección. O sea, nos lleva mucho tiempo de pensar en políticas, en discutir, en reuniones, un estrés al cual la oficina también ya está bastante acostumbrada a pasar. Bueno, decía entonces que teníamos tres secciones. La primera es el análisis de las 15 cadenas agroindustriales. Y tenemos el primer artículo de esa sección, es el que va a presentar Ángela, que es un trabajo que de alguna manera resume en una visión macro, pero también en la visión micro de cada una de las cadenas, resume, digamos, el comportamiento del sector en su conjunto. Siempre elegimos el mismo artículo porque es el artículo que toma partes de todos los técnicos, y implica también tener discusiones, interactuar, para poder tener una situación final común. En la segunda sección, como les decía, de la parte de políticas, hay de todo tipo, pero hay yo tengo algunos comentarios nomás, todo el avance que tenemos en el área de políticas de seguros y gestión de riesgos, es un área que en la oficina se está trabajando fuerte. Tenemos el tradicional estimación de la recaudación en la presión fiscal. También tenemos un artículo que resume algunas de las principales medidas que se tomaron este año. Como les decía, hubo mucha actividad. Algunas medidas que se tomaron, no están agotadas todas las medidas que tomó el Poder Ejecutivo, sino que solamente aquellas en las cuales el Ministerio y especialmente la oficina tuvo participación directa tanto en su diseño como en su implementación. Hay también artículos vinculados con los temas ambientales, bueno, un tema que también en la oficina se está trabajando fuertemente. Y en este capítulo hay varios artículos de otras unidades ejecutoras, uno sobre la articulación institucional y las políticas públicas, un tema también que está muy
en boga, entonces la oficina también participa, que es la importancia de la resistencia antimicrobiana en los sistemas productivos, bueno, y varios artículos de la Dirección General de Desarrollo Rural, y un resumen de lo que fue el cambio de modelo de pérdida de suelos por erosión hídrica que nos acercó la Dirección de Recursos Naturales. Y la última sección es la de trabajos, ahí hay 17 trabajos, destaco algunos solamente, están los resultados de una encuesta ganadera nacional que se hizo ya en el 2016, pero que se terminó, digamos, de realizar en este año, que implicó un esfuerzo institucional muy grande, participación de muchas instituciones, con cofinanciamiento, y bueno, finalmente presentamos algunas cosas. Tenemos también varios artículos en esta sección del área de evaluación de políticas, y destacamos acá que este año se trabajó mucho en la reformulación y en el nuevo diseño del programa de desarrollo productivo rural, donde implicó hacer varias consultorías en las cuales se interactuó, y bueno, y algunos informes salen de allí. Hay un trabajo sobre la cuantificación de apoyos específicos de las políticas, un trabajo que se hace con el apoyo del BID, donde la oficina es la encargada de realizarlo, o sea, esta fue una actualización, es una metodología de la OSD, bueno, el documento está a disposición de quienes quieran leerlo. Hay un artículo interesante sobre el cultivo del lenguado, ya que estamos en la casa de la Dinara, lo levantamos y aprovechamos para ponerlo. Y también trabajo sobre sostenibilidad y cambio climático. Yo no quería comunicar mucho más que esto, pero antes de pasar a darle la palabra a Ángela, quería hacer un breve comentario, que es que este año perdimos a dos compañeros, creo que a Juan Peirú y Fernando Antía, que ellos pasaron por la oficina durante muchos años y dejaron, digamos, su huella. Fernando, desde su visión macro, fue uno de los primeros economistas de fuste, digamos, que tuvimos. Él estuvo 10 años en la oficina y ayudó a formar a los economistas algunos de los economistas que hoy tenemos, algunos que teníamos en aquel momento y se fueron. En realidad fue una gran novedad porque en aquella época Opipa era puro agrónomo, y bueno, y Fernando nos dio una visión mucho más macro y fue muy importante. Y bueno, y Juan Peirú, bueno, él estuvo mucho tiempo en Opipa, más de 30 años, hizo prácticamente toda su carrera profesional acá, era un gran amigo nuestro. Perdonen, pero ya sabía que me iba a pasar esto. Y bueno, finalmente, estuvo en actividades de conducción, fue 8 años subdirector y 5 años director, y bueno, finalmente, bueno, nos dejó. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Adrián. Le damos la palabra entonces a Ángela, que nos va a resumir un poco cuál es la situación y las perspectivas de las cadenas agroindustriales. Adelante. Gracias. Bueno, buenos días. Como ya adelantó Adrián, la idea es hacer un breve resumen del primer artículo del que abre el anuario de Opipa, donde se realiza un paneo general de la situación internacional, local y de las cadenas agroindustriales de nuestro país. Como siempre, este va a ser el contenido general en 3 capítulos. Vamos a hacer algunos comentarios muy breves y muy generales sobre el contexto internacional, cómo se mostró en el año 2018 y qué se espera para el próximo año 2019. Luego vamos a bajar más a nivel local y vamos a ver cómo se desempeñó la economía uruguaya, y en particular nos interesa ahí destacar algunas variables dentro del contexto macro uruguayo que consideramos que son relevantes y a tener en cuenta para el sector agropecuario. Y por último, vamos a hacer un breve repaso de cuál fue la evolución durante este año y las perspectivas para el próximo año de las principales cadenas agroindustriales nacionales.
Bueno, en primer lugar, respecto al contexto internacional, vale la pena decir que en términos generales se espera que para el cierre del 2018, este año que aún no ha terminado, la economía global registre un crecimiento robusto, mayor al que se observó en años posteriores a la crisis del 2008, aunque de todas maneras ese crecimiento se ha ido corrigiendo sistemáticamente a la baja y se espera que sea menor al que se preveía a principios de año. Estas son básicamente las previsiones del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es el motivo por el cual ha ido corrigiendo a la baja estas previsiones? Bueno, básicamente porque identifica algunas fuentes de incertidumbre en el escenario internacional que empiezan a tomar fuerza en 2008 y que podrían tener también incidencia en los años venideros. Lo primero es las políticas comerciales más inciertas, en particular una política más proteccionista por parte de Estados Unidos. De eso vamos a comentar algunas cosas más adelante. Y, por supuesto, también esto conlleva un debilitamiento de los acuerdos de comercio multilaterales y probablemente tenga impactos en los flujos de comercio y de inversión en los años venideros. Y después el segundo factor que también es relevante y que es una noticia comparado con lo que había sido la década anterior es la política monetaria a nivel internacional tiene una tónica más contractiva. Esto se traduce básicamente en la práctica en aumentos de las tasas de interés en distintas divisas, pero en particular de las tasas de interés en dólares, y esto va a implicar entonces un escenario en materia de financiamiento más restrictivo respecto a años anteriores. Por decirlo de alguna manera, ya no vamos a tener divisas o dólares baratos. Estas son las proyecciones de crecimiento, allí está separado la evolución de las economías avanzadas por un lado y de las emergentes y en desarrollo. Se ve cómo las economías avanzadas desaceleran su ritmo de crecimiento para 2019, las economías emergentes y en desarrollo se mantienen, pero era un poco lo que yo les decía también, el comercio mundial de bienes y servicios se desacelera en este bienio. Acá algunas proyecciones por países específicos o mercados que pueden ser de interés para Uruguay. En el caso de Estados Unidos vale la pena destacar que ha tenido un crecimiento mayor al que se esperaba en años anteriores, esto producto de algunas políticas de recortes impositivos del gobierno de Donald Trump. Lo cierto es que estas medidas son de un solo impulso, digamos, y se espera que con el tiempo estos efectos se vayan diluyendo. De todas maneras, el mercado laboral en Estados Unidos ya se muestra bastante vigoroso, la tasa de desempleo está en niveles bajos y eso es lo que justificaría en el corto plazo un incrementos adicionales de la tasa de interés de referencia, ahora vamos a ver eso qué implica, lo que haría que el dólar se fortalezca y en contrapartida las monedas de otros países se deprecian. En el caso de la Unión Europea vale la pena también destacar que allí pareciera como que el crecimiento aún no es sostenido, no hay una recuperación que tome fuerza. En este contexto hay muchas incertidumbres, una de ellas es por supuesto la salida de Gran Bretaña del bloque, cómo se va a procesar, pero también tuvo efectos por la crisis de Turquía que ocurrió a mediados de año, y también existen algunas diferencias entre los países miembros en materia de política fiscal. Quieren poner alguna especie de reglas, tienen algunas diferencias en ese sentido y pareciera como que el crecimiento en Europa todavía no se afianza del todo. Yéndonos un poco más lejos, China, que es un mercado bastante importante para Uruguay, el más importante el día de hoy, también sigue mostrando tasas de crecimiento importantes, por encima del 6%, pero también pareciera mostrar en los próximos 2 años una desaceleración de su ritmo de crecimiento. Parte de la afectación del crecimiento este año tuvo que ver con la guerra comercial que mantuvo con Estados Unidos, sobre todo en el último trimestre, y vamos a ver un poco eso cómo afecta también a los precios internacionales de alimentos y a los flujos de comercio para nuestras cadenas. Por último, en el caso de la región, lo que se va a ver básicamente es que América Latina y el Caribe van a tener un crecimiento muy magro en estos 2 años, producto sobre todo del desempeño que van a mostrar las 2 principales economías, Brasil y Argentina. En el caso de Argentina ya se está procesando una recesión que se va a observar en los 2 próximos años.
todos más o menos conocen cuáles fueron los episodios que ocurrieron en Argentina. Y bueno, estas son las perspectivas, por lo menos para los principales mercados o para la región, que también es importante para Uruguay. Como les decía, el hecho de que exista una tónica más contractiva en materia de política monetaria, eso lo que implica es, en lo que se materializa es en la suba de la tasa de interés de referencia de Estados Unidos, de la Reserva Federal. De hecho, durante el año 2018 ese aumento fue más rápido que lo que se esperaba y hoy mismo la Reserva Federal en el día de hoy está reunida discutiendo la posibilidad de hacer una suba adicional. Los analistas hablan de la posibilidad de una suba adicional ahora en diciembre y 3 más en el año 2019. De todas maneras, existe incertidumbre si finalmente hoy se va a terminar decidiendo eso, por el hecho de que, bueno, desde el gobierno de Estados Unidos se está presionando un poco a que no se encarezca demasiado el dólar por el tema de la guerra comercial, justamente, ¿no? No apreciar demasiado la producción norteamericana frente a los principales competidores. Entonces, por ese lado existe una incertidumbre, pero lo cierto es que más allá o más acá, la tendencia es a que la tasa continúe subiendo y que el dólar se siga fortaleciendo. Eso es una tendencia que ya está instalada. La incertidumbre tiene que ver con a qué ritmo es que se va a dar ese proceso. Y bueno, ¿por qué es importante? ¿Por qué señalamos este hecho como importante? Porque bueno, acá está un poco el proceso de razonamiento. Un aumento de las tasas de interés en dólares hace que los inversores internacionales busquen nuevas configuraciones de sus portafolios, digamos, que tiendan más a colocarse en activos que estén nominados justamente en dólares, que están ganando valor. Y eso ya se observa, ya se ha observado desde hace unos años y en particular en 2018, esto implica que salgan capitales de las economías emergentes como las nuestras, buscando mejores rendimientos precisamente en activos nominados en dólares. Y eso lo que tiene a su vez es un efecto en las monedas locales. Al haber menor oferta de dólares, eso deprecia las monedas a nivel local, que es lo que precisamente pasó con el dólar en Uruguay, pasó en Brasil, en Argentina, se vio de manera generalizada esa tendencia. Y bueno, en muchos casos esa menor disponibilidad de fondos para financiarse implica que aumenten las primas de riesgo soberano, es decir, que el costo de financiarse que tienen los países se incremente, se deban pagar mayores tasas para poder atraer esos capitales. Acá está cómo evolucionó el dólar en algunos países seleccionados. La variación acumulada a noviembre de 2018 se ve efectivamente que el peso uruguayo se depreció un 13% en el acumulado de enero-noviembre. El caso de Argentina es un caso, digamos, aparte. Si bien siguió la tendencia internacional, existieron otra serie de factores internos que hicieron que se depreciara más, pero bueno, estaba bueno ponerlo para tener una idea de la magnitud. Observen también, el real brasileño también tuvo una depreciación de 15% en ese periodo. El yuan también depreció 5%, esto para tener en cuenta algunos de los principales mercados a los que apuntan nuestras cadenas agroindustriales. ¿Qué pasó con los precios de alimentos? Muy rápidamente, bueno, en general los precios de alimentos acumularon una baja en enero-octubre de 3%. Esa baja se dio a nivel de prácticamente todas las categorías, todos los tipos de carnes, a excepción de la carne ovina, los lácteos, sobre todo por un aumento muy importante de la oferta en los principales jugadores a nivel mundial como la Unión Europea. Y la única excepción allí fueron los cereales, que mostraron trayectorias disímiles. El maíz y el trigo mostraron una tendencia al alza, la soja y el arroz más bien presiones bajistas. En particular, la tendencia al alza a la baja de los precios se estuvo acentuando en el segundo semestre de este año, en la medida que las perspectivas de oferta que tenían los organismos internacionales, la USDA, el Banco Mundial, esas estimaciones iban aumentando a lo largo del año. Y también las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos generaron también cambios en los precios. Por decir un ejemplo, en el caso de la soja, habitualmente China se abastece en su mayor parte de soja de China y de Brasil. El hecho de que China pusiera unos aranceles en el entorno del 25% a la soja norteamericana hizo que los importadores desviaran sus compras a otros mercados para eludir justamente esos aranceles, lo que provocó que los precios, por ejemplo, de la soja de Estados Unidos cayeran y aumentaran los de Brasil, porque hacia allí fue
hacia donde se derivó la demanda de China, que no podía abastecerse por Estados Unidos. Entonces eso es un ejemplo. A su vez también en los flujos de comercio hubo cambios, porque Brasil a su vez, empezó a abastecer más a China, y por otro lado Estados Unidos, para colocar su producción, empezó a abastecer a la Unión Europea. Entonces se da todo un cambio de configuración de precios y de flujos de comercio que no es menor. En el segundo capítulo que les mencioné hoy, ya pasando a la actividad local, creo que lo más importante a destacar, hace una semana salieron las cuentas nacionales del tercer trimestre, y lo más importante a destacar es que la economía uruguaya lleva los últimos 2 trimestres prácticamente estancada. Eso lo ven en ese índice de volumen físico desestacionalizado. Lo que se ve es que está estancada en los últimos 2 trimestres. ¿A qué se debe esto? Bueno, si hacemos una lectura por sectores de actividad, lo que se ve básicamente es que los sectores que impulsan el crecimiento son la industria manufacturera y el transporte, almacenamiento y comunicaciones. Acá hay solo dos menciones que hacer. En el caso de la industria manufacturera hay que tener en cuenta que en el mismo periodo del año pasado la refinería en CAP estaba cerrada por mantenimiento, o sea que en realidad es un efecto que tiene que ver con una baja comparación. Y en el caso de las comunicaciones, básicamente lo que está tirando hacia arriba acá es el efecto del crecimiento de la transmisión de datos. Si uno mira todo el resto de los sectores, la construcción, el comercio con un fuerte freno y la fase primaria agropecuaria con una caída de medio punto porcentual en enero-septiembre en comparación con el mismo periodo del año pasado. De todas maneras, la economía en su conjunto sigue creciendo, pero lo hace a una tasa menor. Desde la perspectiva del gasto, se puede ver esto desde la perspectiva de la producción y los sectores, o de la perspectiva de gasto, lo que está sosteniendo el crecimiento básicamente es el gasto en consumo final y en particular el gasto de los hogares, si bien eso también se ha ido desacelerando. Algunas alertas o luces amarillas por lo menos es el tema de la inversión en activos fijos, que ha tenido un freno, una caída bastante fuerte. En los años anteriores el sector privado, la inversión en activos fijos del sector privado cayó sistemáticamente, y prácticamente la inversión en activos fijos es impulsada desde el sector público con las obras de vialidad, por ejemplo. Otro factor relevante es que desde el punto de vista de la demanda, las exportaciones, acá estamos tomando en cuenta exportaciones de bienes y servicios, también están tirando para abajo el resultado. Otro aspecto importante que también recogemos en el artículo y tratamos de profundizar un poco más es en el mercado laboral. Creo que lo que es más destacable es que desde 2014 la tasa de empleo, que lo que hace es aproximar la demanda de trabajo por parte de las empresas, está en descenso continuo, y en el último trimestre que se publicó están en el nivel más bajo desde el año 2014. Acá OPIPA hizo una estimación, existen también estimaciones del Ministerio de Economía. Hicimos una estimación con la encuesta continua de hogares de cuántos puestos de trabajo se perdieron desde el año 2014 en promedio hasta el cierre del 2017. La estimación es aproximadamente unos 44.000 puestos de trabajo. Depende de eso cómo se compare. El Ministerio de Economía hace una comparación diferente y le da alrededor de 46.000, 47.000 puestos menos. Lo relevante acá es observar dónde se dan las mayores caídas en términos de variación respecto a sí mismo, y es justamente en la industria que no está vinculada al agro, en la construcción y en la fase primaria agropecuaria. Eso creo que es importante destacar. En cuanto a las exportaciones, básicamente lo que se observó durante el año 2018 fueron menos volúmenes vendidos, que fueron compensados parcialmente por mayores precios de venta en algunos rubros. Acá lo que hay que destacar sin duda es la incidencia de la sequía del verano 17-18, que tuvo un fuerte impacto en los cultivos. El más destacado es en la soja, donde las exportaciones realizadas en el año 2018 cayeron a la mitad respecto a lo que se registró en 2017. Lo que esperamos en general es que las exportaciones de bienes totales del país muestren al final del 2018 un aumento en valor de 8%,
y en particular que las exportaciones agroindustriales, las referidas a nuestras cadenas, se mantengan estables en valor respecto a 2017. Esto básicamente porque tenemos exportaciones de soja que caen fuertemente, como ya les mencioné, pero por otro lado, la celulosa más que compensó esa caída, dado que se dieron precios récord a nivel internacional de este producto. Esto lo vamos a profundizar más cuando entremos en las cadenas. Y estas son nuestras previsiones para las exportaciones de bienes en valor para los años 18 y 19, separando allí la celulosa que tiene una dinámica distinta. Si miramos los precios de venta relevantes para Uruguay, lo que se ve son comportamientos bien diferentes, ¿no? Tenemos algunos rubros que suben, como el arroz, la carne bovina congelada deshuesada, si miramos el promedio de enero-octubre respecto al año pasado, pero por otro lado tenemos otros rubros, otros productos donde esos precios caen, como la carne bovina refrigerada deshuesada, la soja que se mantuvo prácticamente estable y la leche en polvo entera. ¿Sí? Y después, lo que yo les decía hoy, en el caso de la celulosa se destaca ahí un aumento de 35% del precio de la celulosa, esto a impulso de la demanda de China. Bueno, otra variable que nos resulta relevante a la hora de analizar la evolución del sector es la competitividad precio de la producción agropecuaria, la competitividad solamente vista desde el punto de vista de los precios. Y para eso hay que tener en cuenta básicamente la evolución de dos variables, una es la del tipo de cambio y la otra es la de la inflación a nivel local, de los precios locales. Como yo les decía, el dólar registró un aumento de 13% a lo largo del 2018, eso implica que la moneda se deprecia y por ese lado la producción local se abarataría, pero por otro lado también tenemos una inflación anualizada en el entorno de 8% entre octubre y noviembre. Acá lo que estamos separando son dos componentes, lo que se llama componente transable del componente no transable. El transable está relacionado con aquellos bienes que se comercializan en dólares y justamente este aumento del tipo de cambio se termina transmitiendo en menor medida y con distinta temporalidad a la inflación. Eso es lo que queríamos mostrar. En definitiva, OPIPA calcula el tipo de cambio real agropecuario, que es como el tipo de cambio real del Banco Central del Uruguay, pero específico para medir la competitividad de la producción agropecuaria. Y acá lo que estamos mostrando es la evolución en distintos años, en años móviles, junio, de distintos años, con distintos mercados. En términos globales, lo que se observa es a junio de este año, que es hasta donde tenemos completa la información para los socios comerciales, que la competitividad precio de los bienes agroindustriales se deterioró 9%. Eso quiere decir que en promedio la producción agroindustrial se encareció 9% en promedio respecto a todos los socios en la balanza comercial de bienes agropecuarios. Eso se debe a que, si bien el tipo de cambio aumentó y por ese lado el peso uruguayo se depreció, el ritmo devaluatorio en Uruguay fue menor que en algunos de los principales mercados y además porque nosotros tomamos para este cálculo los precios mayoristas agropecuarios, lo que se observa es que en general en Uruguay hubieron mayores presiones inflacionarias por ese lado por distintos motivos, acá solo citamos algunas. En el caso de las hortalizas, algunos episodios de granizo a mediados de año hicieron que aumentaran fuertemente los precios. En el caso de cítricos, la sequía tuvo una fuerte afectación en la producción. En frutales de hoja caduca, lo que afectó fue las insuficientes horas de frío del año anterior, del año 2017, y eso encareció la producción. Y después también, por ejemplo, por poner un ejemplo de un grano, en el caso del maíz, este año se dieron importaciones récord para suplementar la alimentación de los animales a causa de la sequía, y por allí también hubo precios más altos de lo normal. Pero bueno, esta es la evolución más allá del promedio, que se deterioró 9%, esta es la evolución con distintos mercados, ¿no? Por ejemplo, los principales mercados que acumulan un 50% de esa canasta comercializada, lo que es China, Brasil, Alemania, Rusia y Estados Unidos. Y ya para ir redondeando, hacer algunos comentarios finales de cuál fue la evolución y las perspectivas que tenemos para las cadenas agroindustriales nacionales. Para empezar, la ganadería de carne vacuna.
Acá tenemos dos zafras que están involucradas en la evolución del año 2018. La zafra 17-18 lo que mostró en términos de la ganadería vacuna es una caída de la producción, del volumen de producción. Allí se dio una combinación de factores, es una caída de los inventarios, de los stocks, pero también un aumento de la tasa de extracción bastante importante desde el lado de las exportaciones en pie, que tuvieron un incremento destacado. Para el año 2010, para la zafra 18-19, lo que se espera es que la producción en términos de volumen físico se mantenga relativamente estable. Esto implica que las exportaciones en 2018, al cierre del año, cuando se contabilice el cierre del año, van a haber aumentado en valor, básicamente por mayor volumen. Como vimos, los precios están con una tendencia más bajista. En tanto, en 2019 se espera una caída del valor exportado en carne vacuna. Lo destacable acá es que, sin duda, el impacto de la sequía del verano 17-18 va a tener efectos probablemente negativos sobre los indicadores de eficiencia reproductiva hacia adelante, digamos. Probablemente el efecto de la sequía no se agote en estos ejercicios. Para el caso de la cadena de carne ovina, acá tenemos la cadena ovina, carne y lana. En el caso de la carne, lo que se observa es, como ya desde hace unos años, un descenso del stocks de ovinos. Igualmente la faena se mantuvo estable durante este ejercicio y la producción de igual manera. Lo destacable acá es que las exportaciones de carne ovina muestran un aumento en valor interesante en el año 2018 por un incremento de precios. En el caso de las lanas, lo que se observa en el ejercicio 17-18 es una caída muy leve de la producción y también a destacar el aumento en valor de las exportaciones por aumentos de precios destacados. Acá China se consolida como el principal destino de los tres primeros productos que exporta Uruguay, que son la lana sucia, la lana lavada y los tops, que es importante destacarlo. En el caso de los lácteos, lo que se observa en el año cerrado 2018 es un aumento de la remisión de leche a plantas del orden del 6%. En este caso, la sequía, digamos, no tuvo una afectación en la producción como se puede observar en otras cadenas, básicamente porque bueno, esta afectación se suplió por otro lado con un incremento de costos por parte de los predios, de los productores, para suplementar los animales. Para 2019 esperamos que se registre un nuevo aumento de la remisión de leche a plantas del orden del 4%. Y entonces con estos resultados, las exportaciones de lácteos mostrarían un incremento en valor en 2018, básicamente por mayores volúmenes, porque los precios también tienen una tendencia a la baja, por lo que mencionábamos hoy. Los principales jugadores a nivel mundial están aumentando mucho su oferta, y un nuevo aumento también, aunque leve, para el año 2019 de esas exportaciones. Como les decía, el hecho destacado acá es que la mayor oferta a nivel de los principales oferentes mundiales está presionando los precios de los lácteos a la baja, nuevamente. En el caso del sector forestal, nuevamente este año volvió a destacarse la cadena forestal como una gran generadora de divisas para el país a través de sus exportaciones. En el caso de la celulosa, se dio un aumento muy importante de las exportaciones de alrededor de 33% en valor, debido a un incremento básicamente de los precios de la celulosa que están en niveles récords impulsados por la demanda de China, como les comentaba antes. En términos de producción está básicamente estable porque las dos plantas que tenemos en el país instaladas están operando a pleno. Otra cosa importante es que también el negocio de la madera sólida mostró un buen desempeño en el año 2018, sobre todo impulsado por la expansión económica de los principales mercados de destino. Para 2019 esperamos que las exportaciones de la cadena forestal se mantengan estables en valor, prácticamente sostenidas por las ventas de la celulosa. Y luego, yendo a la parte de agricultura, de los cultivos, acá es donde vamos a ver la mayor afectación de la sequía del verano de 17-18. Lo primero a destacar es en la cadena de la soja. El ejercicio 17-18 mostró una caída de producción muy significativa, de 58%,
Si bien se produjo en el entorno del 1.000.000 de hectáreas, el área se mantuvo relativamente constante. Acá lo que tuvo que ver es la fuerte caída de los rendimientos por incidencia justamente de la sequía. Y bueno, y esto generó toda una serie de dificultades, obviamente a lo largo de la cadena, un descenso de las exportaciones de celulosa, obviamente una menor demanda de servicios logísticos, que es un poco, no lo resalté antes, pero se ven las cuentas nacionales en la parte de transporte, bueno, y un peor resultado a nivel más microeconómico, digamos. En la zafra 18-19 lo que se espera es un aumento de producción, básicamente porque acá se entiende que los rendimientos medios se recuperarían en condiciones climáticas normales y el área se mantendría constante en torno a ese 1.000.000 de hectáreas. Como les decía, las exportaciones se redujeron fuertemente en valor en 2018 a la mitad y lo que se espera es una recuperación de ese valor para el 2019. Igualmente acá vale destacar que esa recuperación sería por volúmenes, en la medida que las condiciones climáticas sean normales y los rendimientos se normalicen también, pero lo interesante es que se espera para el próximo año, los próximos años, presiones a la baja a nivel internacional en el precio de la soja. Se destaca la posibilidad de que exista una oferta récord por parte del Cono Sur, incluyendo a Uruguay y Bolivia, y las perspectivas climáticas también, bueno, harían disponer de una buena oferta de soja para el año 2019. En el caso del trigo, para la zafra 17-18 también se observó una caída de la producción. Allí hubo dos efectos, tanto una caída del área sembrada como de los rendimientos. Lo destacable acá es que el consumo interno se mantuvo firme de trigo, básicamente para alimentación animal. El efecto de la sequía del verano 17-18 tuvo fuerte presión sobre la demanda para suplementación. Para la zafra 18-19 lo que se espera es un aumento de producción por un incremento del área sembrada y de los rendimientos. Acá las condiciones climáticas favorables que se registraron en la primavera de este año permitirían alcanzar un récord de 4 toneladas por hectárea. Estas son algunas cuestiones destacadas de las cadenas. Para la cadena de cebada, en 17-18 tenemos una caída de la producción. Acá lo más destacable es que la producción fue insuficiente para satisfacer la industria maltera nacional y se tuvo que recurrir a importar para colmar el procesamiento. Para 2018-2019 se espera una recuperación de la producción en la medida que haya condiciones climáticas excepcionales durante el desarrollo del cultivo y para las exportaciones en grano una caída en valor y una recuperación en 2019. Granos forrajeros y arroz. Para granos forrajeros también se observa una caída en 2017-18 de la producción, nuevamente por incidencia de la sequía. Lo relevante acá, como yo les decía, es que en el caso del maíz, por ejemplo, los precios internacionales se mantenían firmes y se transmitieron al mercado local. A eso hay que sumarle también la presión adicional de demanda para la alimentación animal. Para el año 18, para la zafra 18-19, lo que se espera es una recuperación de la producción. En el caso del arroz, lo que se va a observar básicamente, lo que se observa en las zafras 17-18 y 18-19 es una caída de la producción y allí eso está más relacionado con una tendencia sostenida a la reducción del área sembrada. Bueno, y por último, un último comentario antes de mostrar los resultados que estimamos junto con el Banco Central para el desempeño del valor agregado del sector o del PBI, lo que se llama usualmente. Me parecía importante mostrar esto y es que este es el calendario de lo que está arriba de cultivos de verano y debajo el calendario de cultivos de invierno, ¿no? Allí no se ve demasiado bien, pero lo que quería mostrar, ahí ven los periodos de siembra, de desarrollo de los cultivos y de cosecha. Lo que quiero que vean es que cuando nosotros intentamos hacer una estimación de las cuentas nacionales en un año civil cerrado, en realidad, por ejemplo, en el caso de los cultivos de verano, en el año 2018 está teniendo influencia parte de la zafra 17-18 y parte de la zafra 18-19. En tanto, para el caso de los cultivos de invierno, ahí las zafras cierran más con los años civiles. En el caso de los cultivos de invierno, la zafra 18-19 en particular tiene buenas perspectivas, ¿sí? Entonces tenemos por un lado cultivos de verano, como la soja,
¿no? que tiró hacia abajo el resultado final por efectos de la sequía, pero después tenemos parte de la siguiente zafra que viene con mejores perspectivas y en teoría con condiciones climáticas más normales que estarían compensando esa caída. Esto es lo que les quería mostrar. En realidad, a la hora de mirar, nosotros miramos los resultados por año agrícola, lo mismo ocurre, por ejemplo, con la ganadería, ¿sí? Miramos los resultados por año agrícola, pero después a la hora de mirar la estimación de las cuentas a nivel macro, digamos, eso se hace por año civil y es necesario contabilizar esa combinación. Estas son las estimaciones de producción en volumen físico, lo que les decía, para la zafra 17 y 18, todos los cultivos con caídas de producción. En tanto, para la zafra 18-19, prácticamente todos, a excepción del arroz, se recuperan. En el caso de la carne vacuna, la caída de producción de 4% y prácticamente estable para el siguiente ejercicio 18-19. Y en el caso de los lácteos, un aumento de la remisión en ambos ejercicios. Con esto, el resultado final es el que observan acá. Básicamente, dividimos el PBI, que sería una aproximación al valor agregado económico, es decir, al valor de la producción. Lo que hacemos es descontar o deducir el costo de los insumos que se utilizan para producir, entonces es lo que queda después de haber descontado ese consumo intermedio. Y bueno, lo que estamos previendo es que para el cierre de este 2018, esas cuentas nacionales se van a cerrar en marzo del año que viene. El sector agropecuario en su conjunto, la fase primaria agropecuaria, muestra una leve expansión de prácticamente 1%, básicamente por lo que les explicaba hoy. Si bien había una tendencia a la baja por el lado de los cultivos de verano para la zafra 17 y 18 afectados por la sequía, también empiezan a observarse efectos hacia el alza de las zafras siguientes. Y para el año 2019 estamos esperando una caída aproximada de medio punto porcentual. Acá lo destacable es que bueno, el agregado agricultura-silvicultura se recuperaría, y lo que estaría tirando a la baja el resultado final sería el desempeño de la ganadería, que como dijimos tiene la mezcla de la zafra, en este caso para el 2019 va a ser 18-19 y 19-20. La 18-19 tiene una producción básicamente estancada. Si nosotros después descontamos el valor de insumos, es eso lo que nos da la caída del valor agregado. Y hasta acá llegamos. Gracias, Ángela. Entonces, para el cierre, le damos la palabra al ministro Enzo Benech. Adelante. Bueno, buen día. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta conferencia un poco rara por el horario, que lo cambiamos, y por el lugar. Y créanme que yo estoy un poco asustado, porque tengo esto y ahora hay que estudiar. Pero queríamos compartir con ustedes este trabajo que a nuestro juicio es bien importante, de nuestra OPIPA, porque hay muchas opiniones, hay muchas versiones. Hemos salido en cadena, hemos manifestado, yo creo que exactamente lo mismo que está escrito acá. Y no somos los dueños de la verdad, pero sí el Ministerio y su equipo ha trabajado a lo largo de todo el año permanentemente. Y hemos dicho que desde nuestro punto de vista, las versiones un poco fatalistas del corte de la cadena de pago y una crisis generalizada, no quiere decir que todos estén bien, hay dificultades, pero aquí está la información escrita y es la que nosotros manejamos y es lo que respalda las políticas que estamos llevando adelante. Y nos parece a nosotros que esta es la forma de trabajar. Hay que juntar información, hay que analizarla, hay que revisarla y hay que ir generando política. Por eso también hemos dicho, y quiero remarcar aquí, ustedes vieron que cuando Adrián presentaba, hablaba de 15 cadenas. El sector agropecuario no es homogéneo, es todo distinto. Y por eso aquí hay 15 cadenas distintas y los problemas también son todos distintos. Entonces,
muy difícil generar políticas que solucionen los problemas de todo el mundo. Yo diría que es casi imposible. Pero espero que este trabajo de todo el equipo sea de utilidad. Es un desafío importante, es un documento. Y la verdad, yo lo uso de cabecera y cada vez que tengo una duda voy a revisar el anuario. Y bueno, yo creo que podemos discrepar en la interpretación de la información, pero los datos son datos, tienen base y hay que ponerlos arriba de la mesa. Por eso agradezco al equipo y bueno, lo ponemos para que sea una herramienta más. Ahora a estudiar y a criticarlo si es necesario. Eso nos ayuda a seguir mejorando. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Bueno, vamos a abrir entonces el espacio para las preguntas. Les comentamos que después de esta actividad van a quedar todos a disposición también para contestar preguntas en el hall. Así que, bueno, adelante, les pedimos que se presenten, por favor. No hay preguntas. Gracias por acompañarnos.